Llega a la pantalla el momento más esperado de la noche. Gomito, el payaso fosforescente, va a presentar su plato delante del jurado. Buenas noches, humildemente, acá lo dejo. ¿Cómo estás, Gomito? Fue una semana bastante difícil, estuviste con conjuntivitis, ¿no es verdad? Sí, Fernando, estuve mal de los ojos, Fernando, y no pude practicar lo que yo hubiera querido porque me tuve que poner una gota y a mí me da bastante impresión todo lo que los ojos, pero bueno, y le puse mucho empeño. Tranquilo, Gomito, se siente la emoción, seguramente nuestro jurado va a saber valorar eso. Este plato está hecho con mucho amor. Contanos, ¿qué nos preparaste? Yo le preparé con mucho amor y mucha humildad un pollo relleno con zanahoria, manteca y un poquito de orégano. Llega el momento de la verdad. Vamos a escuchar ahora la devolución de nuestro chef invitado, don Luciano Vicente. Lo que está mal, pero lo que está bien, también está mal. Charlalo con tus padres. Pero no entiendo, ¿el pollo está bueno o no está bueno? ¿Está un poco crudo o se puede comer? Gomito, ¿sabés que está terminantemente prohibido en este concurso discutir las decisiones del jurado? Yo no estoy discutiendo, simplemente te decía una pregunta para comprender mejor. Yo me mato en la semana con conjuntivitis para cocinar este plato y me hace una devolución del todo confusa. Si pudiera, por favor, don Luciano, el cocinero, aclararse un poco. Lo que está mal, pero lo que está bien, también está mal. Charlalo con tus padres. No me digas eso de nuevo, cara dura. Vos me estás tomando el pelo a mí porque yo estoy disfrazado de payaso. No me puedes decir eso. Después yo me pongo la gota en los ojos, me mato para cocinar. Gomito, por favor, te estás poniendo fosforescente. Yo me pongo fosforescente cuando puedo. No puede ser que yo cocino un padre que te digo, mira, siempre la misma cosa. Me están cargando porque soy un payaso. Yo tengo una familia, loco, que no puedo. Lo que está mal, pero lo que está bien, también está mal. Charlalo con tus padres. Nadie salió a despedirme cuando me fui de la estancia. Solamente el ovejero. Un perro. Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad. No paro de apagar. Esto es La Letra y la Oreja, un programa sobre literatura pensado y leído por integrantes del programa Escuelas Lectoras y la M1110, la radio pública de la ciudad. Conozco esa pesada sensación de soledad, pero ¿a quién esperamos? Melancolía barata en la televisión, ¿a dónde va? Eso es lo que rezamos. Esta noche me convertí en animal. Pude ser una aprendiz de esa ansiada libertad. Es domingo, no me quiero levantar. Suena el timbre y allá afuera está lloviendo. Buenas noches, humildemente, acá lo dejo. Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad. No paro de apagar ese despertador. Cansada de esperar, fumando sola en el balcón. Imagina
imaginando que alguien me viene a buscar. Apagué teléfono sin avisar. ¿Para qué voy a pedir perdón? Si al final todos buscamos escapar. Escucho que me llaman de afuera y no sé qué hacer. Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad. No paro de apagar ese despertador. Buenas, buenas, ¿cómo están? Qué sábado el que estamos atravesando. Este sábado 17 creo que permanecerá en nuestro recuerdo, por lo menos por un tiempo. Y sí, me refiero a los cambios que hay en las medidas de circulación, de movimiento. Los planes vuelven a ser modificados y barajamos una vez más el mazo de cartas. Frente a la incertidumbre nos encerramos una hora a dialogar sobre literatura, sobre poesía, sobre docencia, sobre arte, si se quiere, sensaciones, emociones, pensamientos que podrían estar divagando, pero no. Lo hacen en el aire de la radio pública de la ciudad y lo hacemos de manera colectiva. Bienvenidos a este tercer programa de esta nueva temporada de La Letra y la Oreja. El sábado pasado, si recuerdan, estuvimos conversando sobre narrativas ovni en la Argentina con Patricio Parente, cosa que pueden escuchar, si quieren escuchar sobre gauchos que avistan fenómenos paranormales y antropología en la escuela secundaria. Si quieren escuchar esas temáticas combinadas, pueden ingresar en YouTube, Escuelas Lectoras. Buscan el canal de YouTube de Escuelas Lectoras. Pero hoy, lo que nos compete hoy, es la poesía. Pero un poeta en particular. Vamos a charlar sobre oralidad y literatura, sobre poesía en voz alta y experiencias poéticas en la escuela secundaria. Con él nos vamos a hacer muchas preguntas. ¿Es posible, por ejemplo, decir un poema sin poner voz de poeta? ¿Dónde está hoy la poesía? ¿Cómo hacemos para empezar a escribir y cómo leer poesía para otros también? Pero antes, lógicamente, vamos a hacer la presentación formal de una nueva sección que ya estuvieron escuchando, pero que vamos a seguir poniendo al aire durante este programa. Todo lo que toco lo rompo, clásicos en un minuto. Acá los integrantes del equipo de Escuelas Lectoras, voces que ya reconocen, tal vez no tienen los nombres, pero su sonido ya caló en nuestra memoria, nos traen cada semana un clásico de la literatura en un minuto. Escuchamos en emisiones anteriores Hamlet y El almohadón de plumas, hoy nos toca El Alep de Jorge Luis Borges. Clásico en un minuto. Hoy, El Alep de Borges. Un hombre está triste por el reciente fallecimiento de la mujer que amó, Beatriz Viterbo. Su única posibilidad de contacto con el recuerdo de la mujer consiste en visitar la casa donde ella supo vivir. En esa casa vive un primo de la mujer llamado Carlos Argentino Danari, que dice tener en su sótano un objeto único de poder incalculable. Afirma frente a la incredulidad del protagonista que debajo de la escalerita que va al sótano posee un Aleph. Un punto en el que se concentran todos los puntos del espacio. Un objeto inconmensurable que al mirarlo le revela a cualquiera que esté frente a él todo lo que ocurrió, todo lo que ocurre y todo lo que ocurrirá en el vasto universo. El protagonista descree, no soporta al primo de esta mujer, le provoca celos, rechazo y algo de envidia. Sin embargo, va a la casa a ver el Aleph. Carlos Argentino Danari le da de beber un extraño licor y le dice que baje por la escalera, que entre tal y cual escalón se encuentra el Aleph. El hombre baja pensando que lo han drogado, tal vez envenenado. Cuando intenta abandonar el sótano se golpea la cabeza, un chorro de sangre le cae por los ojos y cuando levanta la vista, tiene delante de él al Aleph. Un punto replegado sobre sí mismo que le revela la vista de lo absoluto. Comienza allí, hacia el final del cuento, una maravillosa enumeración. Todo lo que pasó, lo que es y lo que será en una lista de 50 elementos. El hombre observa las maravillas del mundo antiguo, del presente, pero también secretos íntimos de la mujer que amó. El protagonista sale sin decir nada, profundamente conmovido. Una postdata nos cuenta que 6 meses después, la casa porteña del barrio de Constitución fue demolida. Nunca nadie volvió a ver ese Aleph. Esto fue El Aleph de Jorge Luis Borges. Todo lo que toco lo rompo.
Les dije que íbamos a conversar con un poeta y tampoco sé si dije su nombre, pero nomás, como para hacerme el complicado, primero les voy a decir que no es solamente un poeta, es un autor que escribe y dice sus poemas en voz alta. También es abogado, es tallerista, es productor de movidas y acciones que tienen como centro a la oralidad y la literatura a viva voz. Queremos charlar con él sobre poesía, la que escribe, la que lee, la que dice, la que leyó en el secundario y la que cree que circula o debería circular ahora por las aulas. Eso específicamente nos interesa bastante. Se trata de Tomás Rosner, lo pueden encontrar en redes como Los Fatales, pero antes de escuchar su voz, que de por sí me genera muchísima intriga porque todavía no he conversado con él, vamos a tener que llenar este formulario que venimos haciendo en estos últimos programas para conocer antes que al poeta, medio que a la persona, a Tomás. ¿Cómo estás, Tomás? Te saluda Juan Cruz Roax. Hola, Juan Cruz, ¿cómo andás? Bien. Me alegro, para mí un placer estar acá charlando con ustedes. Bueno, para empezar me encanta ya que arranquemos de esta manera porque hoy medio que te voy a intentar sacar todo el jugo, no para dejarte seco, sino para poder compartirles algo de tomar a todos los que están del otro lado. Perfecto, ojalá pueda aportar algo en este laburo tan interesante que están haciendo con escuelas lectoras. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Tomás, antes de empezar a dialogar tal vez sobre lo que más nos convoca hoy, que es la poesía, queremos conocer al Tomás detrás del poeta y por eso te voy a hacer algunas preguntitas que pueden ser un poco incómodas, me hago cargo de eso. Podés no responder, podés problematizar la pregunta o simplemente podés responder como si todo esto no fuese en absoluto un conflicto. ¿Estás de acuerdo? O sea, no es que tengo que responder en una línea o en una palabra. No, podés responder tanto como quieras porque sos libre. Perfecto. Dale. Bueno, arranco así, fuerte, pateando al medio. ¿Borges o Maradona? Maradona. Bien. ¿Marley o Mateico? Marley. ¿Por qué? Porque lo he visto reírse mucho. A él. Ya de solo pensarlo me termino riendo yo. Es muy efectivo lo que decís. ¿Batman o Martín Fierro? Martín Fierro. ¿Motivo? Y Martín Fierro es un libro al cual siempre vuelvo y me parece que aparte es uno de los pocos libros de los cuales vos podés hablar con casi cualquier persona y sabe una línea. Qué interesante eso, ¿no? Es real, es real. Aquí me pongo a cantar, creo que lo podría decir cualquiera cuando le mencionás el Martín Fierro. El comienzo, ¿no? Hay una discusión sobre cuál es el mejor libro o el libro más emblemático de la literatura nacional y discuten a Abelardo Castillo con Borges, justamente, ¿no? Y Borges banca, obviamente, otro gran libro de la literatura nacional, que es El Facundo de Sarmiento. Yo estoy de acuerdo, llega a la final, y Abelardo le responde que para él es el Martín Fierro. Por esa razón, que entras a cualquier bodegón, a cualquier cafetín y alguien seguro te lo puede decir en voz alta. Totalmente. ¿Y de esos dos, cuál dirías que es el más emblemático? No, yo estoy de acuerdo con Abelardo. Para mí Martín Fierro es el libro. Igual, la verdad que El Facundo no se queda atrás, es un librazo también. Te llevo para otros pagos, ¿belleza o verdad? Uf, me quedo sin palabras, no sé. Está bueno no saber también a veces, ¿no? Y sí, hay que bancarse eso. ¿Cine con niñes o teatro en pareja? ¿Cómo es no te escuché del todo? ¿Cine con niños y niñas o sí. Teatro en pareja? Teatro en pareja. Teatro en pareja. ¿Te consideras te consideras una persona romántica, Tomás? Sabes que no lo sé. Me parece que sí, un poco sí. Si nos vamos directo al cliché, uno diría, che, Juan Cruz, ni hagas esa pregunta, estás hablando con un poeta, lógicamente algo de romance va a tener en sus ideas. Pero sería tal vez desde un prejuicio bien del cliché. Pero sí, yo tengo una almohada, o sea, tenemos unas almohadas ahí en la cama, que una es, las compró mi novia, ¿viste? Y una es la cara de Cheyenne, otra es la cara de Leo Mattioli, y te miran muy fijo, porque a veces como que, viste, cruzás mirada y te miran fijo. Vinieron a hacer un arreglo a casa, unos obreros, ¿viste? Y
y uno me decía, yo te imaginé a vos totalmente romántico regalándole a Paz la almohada de Cheyenne, pero no fue. No fue romance, las compró ella. Y ya acercándonos más a lo que nos convoca, ¿qué libros tenés ahora en tu mesita de luz? Un montón. Leo varios libros al mismo tiempo. Ahora estoy leyendo la novela de Federico Falco, Los Llanos, que fue finalista del Premio RALD, está circulando mucho. Ajá. Estoy leyendo a Hugo Mujica, el poeta y teólogo, que para mí es un crack total. Tengo ahí el último libro de cuentos de Gonzalo Unamuno, y también tengo acá, ¿qué tengo? Un libro nuevo de la poeta Mary Oliver, traducida por los colegas Patricio Foglia y Natalia Leyerman, dos muy buenos poetas argentinos que están haciendo el laburo de traducción de Mary Oliver, que es una hermosa poeta que aprovecho para recomendar a todos los que tengan ganas de empezar a leer poesía. Che, y como para indagar un poquito en uno de los libros que mencionaste, la verdad es que me despertaste mucha intriga con Los Llanos, de Federico Falco. Si tuvieses que recomendarlo así como en un tuit, en una línea, ¿qué nos dirías? Mirá, voy por la mitad del libro, recién no lo terminé, así que bueno, puedo cambiar de parecer, pero hay algo, me parece, en esa literatura que describe la intemperie, ¿no? Como esa sabiduría de la intemperie, que para los que vivimos acá en la ciudad de Buenos Aires, y justamente como decías vos en la intro, estamos teniendo que reacomodar algunos hábitos y estar un poco más adentro. Siempre me parece que esa literatura que hace contacto con la naturaleza es una manera de respirar un poquito mejor, así que lo recomiendo. Qué bueno. Bueno, suena muy bien. Pasamos a la primera tanda y seguimos conversando con nuestro invitado, con Tomás Rosner, poeta, abogado, tallerista, productor, de todo. Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo para esta sección del maridaje literario una propuesta ideal para una de esas tardecitas de otoño con el sol acariciándonos, tal vez sentarnos en alguna sillita, preparar un mate caliente y combinar estas dos propuestas. Por un lado, el libro En el aura del sauce de Juan Laureano Ortiz, de la provincia de Entre Ríos, y combinarlo con la música del disco Pinandí del acordeonista Chango Spasiuk, de la provincia de Misiones. Les dejo así esta propuesta otoñal de matecito frente a la ventana, disfrutando los rayos del sol, escuchando el chamamé tan finamente marcado por la tierra colorada del Chango Spasiuk y todo ese mundo de monte y río que nos acerca Juan L. Ortiz. Me quedo con ganas ya, así que le ponemos primera a empezar a indagar sobre cómo Tomás Rosner, nuestro invitado de hoy, vive un poco la poesía. Si hay algo muy curioso que tiene la literatura, la escritura en sí, la lírica, es que todos los sistemas para ser creadas son muy personales. No puede funcionar como, no sé, una cadena de montaje, por ejemplo. Entonces, por eso medio que mi primera pregunta para empezar a rascar es ¿cómo te relacionás vos con generar poesía? Con tener que producir y sacar desde vos. De ahí es justamente, ¿no?, sacarte presión. No estar en el plano de la productividad o en el lado de la obligación, no sentir que tenés que escribir poesía, como que si tenés suerte vaya decantando, ¿no? Y cuando, no sé, en algún momento decidas sentarte un ratito que eso pueda aparecer. Pero me parece que si uno asocia el proceso creativo con la exigencia, se puede poner un poco complicado el asunto y creo que corres un riesgo. Por eso trato, viste, de no forzar demasiado. Para quienes la poesía se vuelve algo, digamos, su trabajo, su forma de vida, su pasión, medio que es como una mezcla, ¿no? Que a veces ya es como hasta bastante difícil, digamos, categorizarla. Si en algún momento hay que cumplir con entregas, digamos, pasa lo mismo, por ejemplo, con un poeta
que como sucede, no sé, con un laburante que de lunes a viernes sabe que tiene que pasar determinada cantidad de datos de una planilla a una computadora. ¿Pasa eso con el poeta a la hora de producir? Y se pasa de otras maneras. Justo esta semana estoy cerrando libro, porque lo tengo que entregar porque va a salir ahora a mediados de año, va a salir un libro nuevo. Y sentís un poco la presión, ¿no? Apareció la palabra deadline, que es brava en inglés, ¿viste? Significa línea de muerte, ¿no? Como que no hay una metáfora ahí. Vos te escuchás diciendo deadline es el viernes y bueno, de alguna manera morís ese día. Y bueno, ahí sentí un poco como esa cosa que quizás aparece en otros trabajos, pero siempre se puede, digamos, la presión, la exigencia, uno vive en un mundo que es hostil, ¿no? Quien piense lo contrario creo que no sabe dónde está parado, el mundo es hostil, entonces, bueno, siempre hay que lidiar con exigencias, con mandatos, con cosas que a uno le pueden hacer mal. Me parece que cualquier trabajo, incluso el poético, no está exento de esas generales. Decime qué tan bien o mal te pensé, pero lo primero que me dijiste frente a esta adrenalina o sensación que te puede generar la línea de muerte, el deadline, el tiempo de entrega, ¿qué tanto esperás a que se haga la fecha para ponerte a pulir esa entrega? No, poco. O sea, la verdad que me gusta laburar mucho los poemas, corregirlos. Justamente antes mencionaba a Abelardo y él decía que la corrección, la edición es como un trabajo espiritual. Y a mí me gusta mucho corregir, estar a los poemas encima, tomar decisiones, probar diferentes cosas. Me divierte mucho ese momento, así que la verdad que en general todos los poemas que iban a estar adentro del libro que va a salir ahora ya estaban terminados, pero como me gusta pensar también los libros como una obra y que no sea un poemario, ¿viste?, de poemas sueltos, sino buscarle un hilo. Lo que más me complicaba en el deadline ese que te mencionaba era, ¿viste?, el orden de los libros, el orden de los poemas, perdón, la disposición de los poemas y cómo se iban concatenando. Ahí también tenés un montón de cosas para probar, ¿viste?, para tomar decisiones, para y pensar. En este caso, Tomás, esta entrega que se viene, este libro que estás terminando, ¿cuál es ese puente que va conectando los poemas? ¿Cuál es ese hilo conductor, esa columna vertebral? El libro se va a llamar El verano de cada uno y ahí creo que el verano, ¿no?, de antes de que comience la pandemia, ese verano fines de 2019, comienzos de 2020, siento que de alguna manera ese verano nunca se terminó. Seguimos viviendo ese verano, ¿viste? Como estoy de acuerdo. Y el verano de cada uno es justamente también eso, ¿no? Todos los veranos adentro de un verano eterno que nunca termina. Las posibilidades que también tiene el verano, es un momento en el cual uno se relaja un poco más, muchas veces quizás hace otros planes. No hace falta irse de vacaciones para que se sienta la sensación del verano. Siempre las cosas suceden de otra manera. Durante enero, febrero, hay otros tiempos. Entonces a mí me parece que cada uno puede tener diferentes veranos y un poco el libro trabaja sobre eso y también creo sobre la posibilidad de madurar, ¿no? ¿Qué implica madurar? ¿Es el fin de la juventud? ¿Es el comienzo de algo más lindo? Un poco me hago esas preguntas y yo creo que el libro quedó bueno. Recién lo presenté con un tono un poco solemne, pero es una poesía que apela bastante al humor y a cosas muy llanas. Tomás, así casi como que haciendo la tarea, te diría, me gustaría que de manera sintética me puedas responder estas dos preguntas. ¿Qué es escribir poesía y qué tendría que hacer alguien que quiere empezar? Bueno, viste, la pregunta de qué es escribir poesía, yo la pienso un poco más amplio, ¿no? Porque para mí la poesía es oralidad y escritura, son las dos cosas igual de importantes. Entonces me parece que uno puede hacer poesía tranquilamente sin escribir. Digamos que escribir es solamente una opción adentro del camino que uno puede hacer en el campo poético. Yo le doy mucha importancia, a mí me gusta mucho escribir y sobre todo me parece que eso, buscar como la manera de ser el mejor escritor posible y la manera de ser el mejor interpretador de esa poesía posible. Creo que era Borges, ¿no?, el que decía que un buen poema no permite que se lea en voz baja, ¿no? Lo decía él que no era específicamente un poeta performático, pero fíjate qué atención le ponía también al sonido. Che, qué lindo lo que decís, y en tu cocina de la creación, ¿vos usás la oralidad para escribir?
digamos, tu voz empuja a la mano por momentos. Sí, totalmente. En realidad son como dos cosas que se van interconectando y se van retroalimentando. Me acuerdo cuando saqué el primer libro, Ginseng, que eran todos poemas que yo había hecho en competencias de poesía. O sea, eran todos poemas pensados para la oralidad. Y fue interesante el proceso de después pasarlos al libro y que justamente se sostuvieran también desde la lectura, ¿no? Poemas que habían funcionado ante un público, que habían transmitido cierta sensibilidad. Bueno, a ver cómo hacemos para que cuando esto sea leído también genere algo de eso. Y tuve que hacer un laburo fuerte de edición. Muchas veces yo tengo versión para hacer en vivo del poema y versión para el libro. Entonces, como que me parece que son dos cosas que se retroalimentan y que también tienen grandes diferencias. Entonces se justifica cierto texto para una instancia y cierto texto para otra. Tomás, vamos a cumplir con el protocolo radial. Nos vamos a una tanda, volvemos con un poema tuyo, si te parece, y nos contás un poco. Medio que casi que me voy a portar tan mal que bien abstracto te voy a decir, nos contás un poco lo que quieras. Bueno, vamos. En este lunes sin orillas, la huella de dolor es mínima. Desde que pagué la suscripción para las videollamadas, las palabras de los amigos volvieron a ser parte de una voz. Subsiste un aftertaste metálico, coco, es cierto, toto, pero se soporta. Necesitaba estabilidad y creí encontrarla en un cuaderno Avon y una virome Vic. Escribí que la histeria es la historia del hombre y una frase que a vos te encanta. Hay que descartar a los giles, ni bola a los periodistas. Recomiendan que para leer poemas mejor andar distraído, no vaya a ser que te entre una bala. No serías responsable, llevarías al colapso al sistema de salud. No entendieron que en cuarentena más vale una buena paja que 1000 pajitas de mierda. Vivimos en un país de hombres vehementes. Mi amigo el Toto hizo un asado entero puteando a Francis Malman y Alfredo Coto se jacta de haber convencido a los argentinos que su supermercado es el más barato. ¿Quién iba a decir que al final lo único sólido era la poesía? Varias cositas para destacar de este poema que escuchamos de Tomás Rosner, que es con quien estamos compartiendo esta hora en la radio pública de la ciudad. Para empezar, es cierto, cada vez que hay un asado, por algún motivo mencionamos a Francis Malman, digamos. Ahí me parece que es certero, estuviste muy certero con la bala. Y después, por otro lado, me llamó poderosamente la atención, la histeria es la historia del hombre, ni bola a los periodistas. Me pongo de pie y te aplaudo, básicamente. Eso sería lo que me pasó. ¿Cómo se llama lo que escuchamos, Tomás? Ese poema se llama Seguir escribiendo y es parte justo de este libro que te comentaba antes que va a salir ahora, que se llama El verano de cada uno. Vos sabés que me hiciste acordar un poco, no sé si estará entre tus influencias, es de otro palo, pertenece más a la crónica periodística, pero pensé en el texto Arbitraria, que es el primer texto que abre el libro Zona de Obras de Leila Guerriero. Hay algo ahí no sé, en la utilización de las pausas y en la manera de referirse a los actos cotidianos que me resonó mucho. Leila es impresionante. Es un placer leerla, ¿no? Yo hace poco estuve laburando con un poco, yo doy talleres de poesía, de escritura y oralidad, y estuvimos laburando mucho el año pasado a un poeta que a mí me encanta, que es Nicanor Parra, un poeta chileno. Y leímos justamente entre el material que estuvimos ahí intercambiando, estaba el perfil que hace Leila de Nicanor Parra, y es una obra de arte. ¿Cómo escribe esa mujer, para mí es entre tierna y letal. Tiene esa cosa, ¿no? Hay una contradicción muy fuerte en la pluma de Leila, para mí, entre algo de una falsa modestia y una real empatía con lo que la rodea. No sé, para mí hay algo muy contradictorio que la vuelve muy, muy llamativa y muy atrapante. ¿Leías poesía en la escuela secundaria? Mirá, no leía en la escuela secundaria. A mí la poesía me la abre Diego Scliar, que es un
un periodista, él fue mucho tiempo director de Radio La Tribu, bueno, un pibe que viene laburando mucho en medios, y yo hice un taller de él cuando tenía 18 años, o 19, no me acuerdo, pero esos 2 años después del secundario. Y ahí descubrí la poesía, me acuerdo que fue en ese momento. En el secundario no, leía mucho igual, siempre me gustó mucho leer, pero no leía lo que se conoce como poesía, no leía escritura en versos. Mira, no lo tenía a Diego en ese rol, yo lo conocí porque hacía Derecho en Zapatillas en su momento en La Tribu, y claro, lo conocía más de su labor ahí en la radio. Qué interesante, cómo se cruzan los mundos. No, él es muy buen poeta, de hecho tiene 2 libros, son muy buenos, aprovecho para recomendarlos. ¿Y qué te acordás de esas clases de literatura que tenías en el secundario? Digamos, ¿hay algún texto que recuerdes que te marcó? ¿Pasó más que nada inadvertida la materia? ¿Cómo fue? No, para nada. Tenía una profesora muy buena, que se llama Graciela Madío, que nos daba muy buena literatura. Y a mí, que me gustaba leer, eso lo valoré enormemente, porque creo que es un poco como dice Alejandro Zambra, un escritor que me encanta, que él tiene un ensayo en el cual habla de esos profesores de secundaria que parecen decididos a arruinarte cualquier gusto por la literatura. Y yo tuve mucha suerte de que nada que ver, que la tuve a Graciela, ya ni me acuerdo, pero creo que la tuve en segundo, en cuarto y en quinto, o sea, 3 de 5 con ella. Claro. Y nos compartía cosas inolvidables. Bueno, ahí leí Operación Masacre de Walsh, por ejemplo, lo leí en ese contexto. Lo tengo acá a la vista. Mirá, leíamos cosas fuertes con Graciela, leíamos mucho Cortázar también. Y Cortázar a esa edad un poco te va desnudando, ¿no? Vos sabés que justo creo que fue con Juan Tapia que conversamos sobre Cortázar, y diferenciábamos por ahí el Cortázar de los cuentos del Cortázar de algunas novelas, como Rayuela, por ejemplo, ¿no? Hay un Cortázar que escribe Rayuela y hay un Cortázar que escribe Bestiario, digamos. ¿Con cuál encontrás más afinidad? Mirá, si es por hablar de Cortázar, en Cortázar, a mí el que más me gusta es el Cortázar narrador, orador, como él recitaba, ¿no? Vos tenés los fragmentos de Rayuela en YouTube para escuchar, pero mi preferido hay una narración que está en YouTube que es él contando su cuento Torito. Sí. Que es para, yo cada tanto la escucho, una vez por año ponete la escucho y no lo puedo creer. Genera algo cálido en su relato, tiene algo muy cálido a la hora de ser escuchado. No, es increíble, maneja muy bien los silencios, tiene muy buen ritmo, tiene intensidad, tiene un montón de herramientas que son claves para un narrador. Pensá aparte que está leyendo cuentos, ¿no? Siempre leer cuentos es más difícil que poema, porque es más largo, tenés que mantener la atención, podés aburrir, puede bajar la energía, y el tipo le está metiendo sin parar. A mí, Cortázar me parece un tipo muy completo, ¿no? Como que fue probando diferentes cosas, tomó riesgos. Para mí fue crucial en el secundario. Igual, si tengo que ser del todo justo con ese momento en el cual leímos a Cortázar, por favor. Para mí nos daban demasiado trabajo práctico sobre Cortázar, ¿viste? Como analizar, ¿viste? Para dónde se caía la moto, qué significaba eso. Yo estoy un poco en contra de eso, ya que estamos hablando de escuelas, me parece que recuerdo eso, que el trabajo práctico corría el riesgo de arruinarte un poco a ese enorme cuento que habías leído, pero bueno. Quiero que sigamos por ahí, por ese lado ya más de la docencia, de tu rol como tallerista, como profe, como lo quieras llamar. ¿Cuál es la poesía que circula hoy entre quienes toman tus talleres, en tus experiencias con secundarios? ¿Cuáles son esos poemas que están dando vueltas? Los nombres que suenan. Sí, hay un montón de cosas, ¿no? A mí me parece que en los talleres o cuando uno empieza a trabajar con gente que no está muy metida dentro del campo poético, lo mejor es darle cosas contemporáneas y que sean de sencilla lectura. Me parece que se va entrando de a poco, como en los matices, en las cosas más complejas, en las cosas que piden más. Y ahí aparecen un montón de poetas que son buenísimos. Contemporáneos, yo los talleres los arranco siempre con Mariano Blatt, con Tálata Rodríguez,
con Laura Whitner, con Fabián Casas. Hay un montón de poetas argentinos contemporáneos que son muy buenos y están vivos, entonces uno los puede ir leyendo mientras sacan cosas o incluso los puede conocer. Eso para mí es súper estimulante y encuentro como en esos autores una buena manera de hacer el primer trabajo de, no sé, los primeros 4 encuentros de un taller, por ejemplo, cuando la gente se acerca a ver de qué se trata ese mundo. Y creo que con esos autores por lo menos es lo que me pasó a mí, ¿no? Como que me convencieron de que la poesía era algo muy interesante para transitar. Me quedo medio mudo porque un poco me dejas pensando. Me gusta que la poesía contemporánea, digamos, gane en clave jerárquica, digamos, de alguna manera, y se pueda posicionar, no por encima de los clásicos, pero sí que se haga un lugar, ¿no? Y, digamos, y que cada vez pueda circular más, porque me parece también que al lenguaje estar en movimiento es importante que tome escena también y que tenga su espacio, porque a su vez es así como se generan los nuevos escenarios, ¿no? Con los nuevos actores, y la verdad que entusiasma mucho escucharlo de vos, que sos uno de esos actores que se está moviendo, que sos parte de ese ecosistema. Y es muy interesante porque de alguna manera nos estás haciendo entender de un modo medio mágico la creación contemporánea de la poesía, mencionando a estos colegas, pero por otro lado también como con mucho respeto y mucho amor por aquellos poemas que tienen sus años y que se han instalado como clásicos. Yo quería llevarte un poco al sonido de la poesía, que es algo que de comienzo en el programa estuve mencionando y que en algunos casos nos ha llevado a comentarios con Juan Tapia, con Diego Carballar, que decíamos, viste que hay una cosa cuando se lee poesía que es como que aparece medio un tren. El sonido yo lo definiría como un tren, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, leo poesía, entonces te digo que cuando viene la ola y yo arremeto, y esta cosa todo el tiempo que recién para cuando hay como un punto pero nunca frena, y es la inercia de la lectura, que no está mal ni bien, es un estilo y que predomina por algún motivo. ¿Qué opinión te merece? Me encanta, tenés mucha pasta de interpretador, o sea, vos también recitás y haces ese laburo. Sí, soy performer, profe de oratoria y locutor, como que también estoy muy atravesado por la palabra. Se nota ahí que en lo poquito que tiraste ya hay un montón de cosas que estaban buenísimas. Mirá, ¿cómo era la pregunta? ¿Qué opinión te merece ese sonido que adopta? Sí, no, lo del sonido. Porque la poesía es algo tan genuino y tan particular, pero en muchos casos cae en un ritmo o melodía que no es genuino o particular, que es como una especie de código colectivo. Sí, totalmente, sí, hay como un modo hegemónico de interpretar. Me encantó la parodia que hiciste, yo creo que ahora mutó, ¿no? Ahora hay otro modo hegemónico, y creo que un poco lo instala Mariano Blatt por toda la influencia que tuvo en nuestra generación, y entonces es muy común que vos vayas hoy por hoy a una lectura de poesía y todos los poetas tengan la misma cadencia e incluso tengan la misma unidad temática. Eso hace que por momentos se vuelva un poco aburrido. Creo que estamos todos un poco como en esa nube. Yo un poco, como tampoco puedo evitar incurrir un poco en eso, trato de trabajarlo especialmente, ¿no? Como buscarle diferentes ritmos a un poema, buscarle maneras diferentes de decirlo. Sí, ¿cuál es? También correr riesgos, ¿viste? Correr riesgos me parece que cuando uno interpreta es lo más importante. Ahora dejo en suspenso lo del riesgo, porque me dejaste picando. ¿Cuál es esa nueva hegemonía y cuál es esa nueva temática que está predominando? No, es como que estamos todos escribiendo, ¿viste? Una poesía muy de la cotidianeidad, muy de las birritas en la vereda, muy del mensajito que te llegó. Y bueno, está bueno tenerlo identificado, y también me parece que hay algo fundamental en cuando hay algo que se vuelve hegemónico, también buscarle matices, profundidad, porque un poema sobre la birrita en la vereda igual puede ser espectacular, o puede ser frívolo. Entonces siempre por algo se instala también, ¿no? Digamos, es como yo siempre digo, el cliché es cliché por algo. Bueno, cuando algo se instala tiene que ver con que resuena, es como si te metes en cualquier aplicación de citas. Me estoy quemando al aire, los match que suelo tener yo, las chicas con las que macheo, siempre dice,
cafecito, puchito y vino, ¿no? Como, digamos, como que sí, se instalan esos códigos cotidianos. Exactamente, sí. Ahora, videos de lecturas de poesía, por ejemplo, podés recomendar para... Este es un programa que muchos docentes no solo forman parte de él y lo generan, sino que también muchos docentes lo escuchan otros escritores y escritoras, bibliotecarios, de todo tipo de personajes del ecosistema de la docencia, la pedagogía, la escritura y la lectura. ¿Qué videos sobre lectura de poesías podrías recomendar para que acerquen a escuelas? Mira, sí, justo antes de la pandemia, yo tengo una cuenta de Instagram, vos cuando me presentabas la mencionaste, que es los_fatales, y ahí armamos una sección que se llamaba Covers de Poemas. Invitamos a diferentes escritores y poetas contemporáneos a que eligieran su poema preferido y que hagan una interpretación. Entonces, por ejemplo, tenés a Gabo Ferro, que se nos fue el año pasado y lo extrañamos mucho, interpretando a Marosa de Giorgio. Tenés a Juan Diego Incardona interpretando a un poeta que no es muy conocido, que es de la década del 30, que es Nicolás Olivari. Tenés a Laura Whitner interpretando a Circe Maya. Tenés a Ceci Fanti interpretando a Silvia Moloy. Creo que ese material es muy interesante para dar en colegio, y aparte hay una entrevista después al autor explicando por qué lo eligió. Me parece que ahí hay un puente intergeneracional muy piola para divulgar la poesía en colegios. Y ese es, porque hablamos de la temática hegemónica, pero ¿cuál es el sonido hegemónico predominante? O sea, ¿cuál es el sonido hegemónico hoy? Ya no es este tren entonces con inercia, ¿cuál es? Es otro, sabés que yo no tengo tan buena capacidad imitativa como vos, y no me saldría expresarlo ahora al aire, pero es como un tono medio ansioso, intermitente, y como que hay un tono ahí que muchas veces creo que no se siente y se tomó como tal, y hay muchas maneras de interpretar poemas. Justo en la presentación vos lo decías, ¿viste? No hace falta poner voz de poeta para interpretar un poema, y bueno, eso también hay que descubrirlo. Che, y bueno, otra cosa que se descubren son los riesgos, los mencionabas, ¿no? Cuando uno quiere salirse de lo que se está instalando, por el motivo que fuere, porque no lo representa, o porque tiene ganas de hacer la búsqueda, porque quiere indagar, porque se quiere cuestionar, porque está buscando ser representado de otro modo. Digamos, ¿cuáles son esos riesgos que sentís que corres día a día? Sí, no, primero me parece que siempre está bueno ponerse un poco en riesgo con el proceso creativo. Si uno llega a un lugar donde ve que más o menos camina, me parece interesante no repetirse en eso que ya sabes que funcionó, y poder probar otras técnicas, otras maneras de decir, ir por otro lado. Me parece que eso como artista es algo que es fundamental como para mantener algo vivo, ¿no? En cuanto a actualidad, Tomás, ¿cómo está pegando esta novedad, esta noticia de volver un poco a casa en todo tu escenario, tu ecosistema, como vengo mencionando, entre poetas? ¿Qué es lo que piensan? Porque las lecturas volvieron a la calle, volvieron a los parques, volvieron a las plazas, y me pregunto, bueno, ¿cómo lo están recibiendo y qué alternativa se puede construir para no dejar de compartir, digamos, para no volver a la cueva, que ha venido muy bien en muchos casos para tener producciones nuevas, digamos, y también empezar a manifestar y canalizar estas vivencias nuevas de atravesar una pandemia, el aislamiento, la soledad de otro modo, entendiendo que hay un peligro afuera, y ahora en esta, entre comillas, segunda etapa, ¿cómo lo empezás a vivir? ¿Qué palpita en vos? Y a mí me gusta mucho hacer eventos, decir en voz alta, compartirlo con gente. Es algo que me hace muy feliz. Entonces, obviamente que uno, cuando ves esto, sabes que no va a suceder durante un tiempo largo y te da un poco de tristeza. Pero bueno, es un momento en el cual hay que cuidarse y hay que buscarle la vuelta a transmitir la sensibilidad de otra manera. El año pasado, para pilotear eso, organizamos un ciclo que se llamó Poesía en tu sofá Argentina, y estuvo re bueno porque pudimos aprovechar la virtualidad para poder reunir voces de todo el país, poetas de todo el país. Eso estuvo re bueno porque en general las manifestaciones poéticas que más se hacen conocidas son las de la ciudad de Buenos Aires
o te diría peor aún, las de Palermo solamente, y como que la pandemia ayudó mucho a visibilizar movidas poéticas en todas las provincias, y están pasando cosas re interesantes, y bueno, las pudimos poner en diálogo. Me parece que estos meses que seguramente habrá restricciones fuertes a las actividades con gente, es momento de vuelta, de estar ahí con los poetas, los escritores de las provincias y poder escuchar otros relatos, otras voces. Eso creo que puede ser divertido. Totalmente, porque por ahí no quitarle valor, no devaluarlo por el hecho de que sea de manera virtual. La realidad es que nos ha sacado muchas sonrisas el año pasado. Mencionabas esto de los eventos que fueron surgiendo y recuerdo, qué sé yo, Narrativa Radial tiene sus eventos que generan 2 o 3 veces por año, que es la tertulia radioescénica, donde mezclan el formato de radio pero con lectura de poemas y radioteatro. Y recuerdo que por el hecho de haber sido virtual el año pasado en invierno, pudieron participar de varias provincias y compartir sus producciones, y la realidad es que estábamos todos con una sonrisa, todos nos habíamos empilchado, perfumado, tal vez con las pantuflas puestas, ¿no?, de la cintura para arriba, pero lo hicimos porque seguía siendo un gran evento. Sí, totalmente. No, totalmente. Hay que aprovechar para eso. Sí, yo tuve también, como decías vos, momentos. Yo pensaba que no, yo era escéptico de las posibilidades de la virtualidad. Obviamente que no la prefiero. Yo prefiero obviamente, ¿no? Los encuentros son auráticos, ¿no? Cuando uno da una clase, cuando haces un taller, cuando lees, hay algo el latido, ¿no? Que no está en la virtualidad y que es irreemplazable. Pero aún así es increíble cómo se dieron momentos inolvidables aún con la virtualidad mediante. Y si no queda otra, acudiremos a esos canales, porque las ganas de compartir, y sobre todo lo que yo vi el año pasado es mucha gente yendo a la poesía para poder sobrellevar mejor los duros momentos. Mirta Rosenberg, una poeta rosarina que me gusta mucho, dice que cuando los tiempos son adversos a la humanidad, la poesía crece, y creo que tiene razón. Qué lindo pensamiento. Para ir cerrando, porque ya nos estamos acercando al final, es como que me sedaste, Tomás. Como que yo arranqué re arriba, casi que medio soberbio en mi tono, en mi velocidad del habla, y te fui escuchando y me dejaste boyando en más de una ocasión, y como que me fui sedando. Me di cuenta que me terminaste armando un mate a mitad de programa y tenés una gran capacidad para interpelar. ¿Dónde te podemos leer? ¿Dónde te podemos ver? ¿Dónde estás, Tomás? ¿Dónde estás? Sí, eso no, lo que mencionaba antes. Tengo la verdad que la mayor cantidad de mis actividades centralizadas en ese Instagram, que es los_fatales, y ahí van a encontrar un montón de propuestas, doy talleres, armo eventos, también laburo con Derecho y Literatura porque soy abogado, y bueno, y comparto también citas y mucha poesía de otros, ¿no? Me gusta no solamente militar y difundir lo mío, sino estar ahí manejando otras cosas que para mí son inspiradoras. Che, me están hablando por la cucaracha acá y me dicen, no puede terminar la hora sin que le preguntes a Tomás por Atlanta y poesía. ¿Se llevan de la mano? Sí. Como último dato me dicen, un trapo que cuelga en la tribuna. Sí, tenemos ahí adentro del Club Atlanta una agrupación que se llama Atlanta y Poesía, y ya tenemos el trapo listo con la cara de Juan Gelman, de Pugliese y de Kolbowski, que es presidente ilustre de nuestro club. Y Atlanta, para mí también eso, ir a la cancha, ir a ver Atlanta, es algo que es una experiencia poética al mango y que me ha inspirado mucho para los poemas. Sos un loco tremendo, ves la poesía en todos lados, Tomás. En una época estábamos en B Metro y era una categoría muy dura, ahora por suerte Atlanta está en el Nacional B y era terrible. Pero bueno, ahí empecé a ver mucha poesía en la B Metro. De hecho, en el último libro menciono mucho la B Metro, me quedó como concepto. Vos sabés que en el año 2012 o 2013 Atlanta cumple, no sé si 100 años, pero cumplía un número redondo. Y recuerdo que en ese momento se hicieron los festejos sobre la calle Drago, donde está ahí el monumento a Pugliese, y armamos radio abierta, y justo ese fin de semana juega por el ascenso
y no sé si contra su clásico, la verdad que, perdón, te debo los detalles porque no soy un hincha, digamos, que me destaco por mi conocimiento del fútbol, pero recuerdo que justo no se les dio. Y yo dije, la pucha, ¿podrá ser que en un fin de semana como este, donde vienen los vecinos a pasarla bien a la calle, donde salen a compartir, a sentirse románticos con su barrio, y fue como que casi ingresan al cielo y le dijeron, no, hay que empezar a hablar de la larga lucha de Atlanta, pero lo vamos a dejar para otro programa, eso, si te parece. Sí, es un club muy sufrido, pero por suerte en los últimos tiempos también hay una muy buena gestión del club y los resultados empiezan a aparecer, así que contentos. Me gusta, cerramos con fútbol, no fuimos para cualquier lado. ¿Cómo la pasaste, Tomás? Es algo que me interesa saber, ¿te sentiste bien? ¿Te gustó por dónde fue la conversación? No, espectacular, estuvo súper lindo, la verdad, un placer compartir con vos y con toda la audiencia. Y bueno, ahí seguiremos el contacto por redes. Yo hoy ya te di el follow y estaré atento para todos los poemas que aparezcan en esta instancia de aislamiento, que siempre un poema acompaña bien. Te mando un gran abrazo. Gran abrazo, estamos en contacto. Así es Tomás Rosner, él es poeta, es tallerista, es abogado, es productor de movidas. Bueno, ahora a usar el pensamiento lateral, porque eso, volvemos a la virtualidad. Lo lindo es que este programa de radio no se ve modificado en absoluto. Vamos a seguir disfrutando los sábados en la radio pública de la ciudad. Agradecer a todo el equipo de Escuelas Lectoras, de La Letra y la Oreja, de la radio pública de la ciudad. Mi nombre es Juan Cruz Ruax y los acompañé en este sábado. En realidad me acompañaron en este sábado, o nos acompañamos en este sábado. Espero que tengan un buen fin de semana, que puedan disfrutar de su domingo, a levantarse más tempranito, eso seguro, porque el día es un poco más corto. Que tengan una linda semana y nos encontraremos el sábado que viene para, una vez más, volvernos locos por las palabras. Chau. Los contertulios de Salón Dada pensaron preguntas y formularon respuestas que el azar mezcló arbitrariamente. Este es el resultado. ¿Por qué la maestra no ve el caballo rojo que la niña tiene guardado en su bolsillo? Porque llovían manuscritos y libros raros en francés y catalán. ¿Por qué las estrellas miran con cara de no creer? Porque quieren que les hagan palala. Te oigo toser, te oigo llegar. Salón Dada.